Noticias EM presenta las rápidas de la semana. Coparmex se le pone al brinco a López Obrador. Ahora vamos a hacer referencia a la nota de cuestión de la conferencia de prensa de Coparmex y ver el cinismo de este sindicato al poder expresar este tipo de... Bueno, ya lo verán ahora. Los dejo con el video. Y cuando hablamos de libertad, esto trasciende a los individuos y también tiene que ver con las formaciones de gobierno y sus distintas expresiones. Por eso aquí quiero empezar dejando testimonio de la defensa de la libertad que corresponde a los estados y a los municipios en un ámbito del Estado de Derecho y que ha encabezado desde hace algunos meses una voz, la del gobernador del estado, Enrique Alfaro, porque es muy importante, ahora que tenemos un gobierno federal omnipresente, que quienes encabezan los gobiernos, y el apellido no es gratuito, libres y soberanos, hagan valer precisamente esa libertad que asiste a los estados para conducir de manera primaria, conjuntamente con los gobiernos municipales, los destinos locales municipales. Así es que enhorabuena, gobernador, por esa voz. Ojalá que haya más colegas que se sumen, porque necesitamos estos equilibrios, estos contrapesos, porque el régimen republicano que tenemos se compone precisamente de equilibrios entre poderes federales, pero también en un justo equilibrio entre los ámbitos de competencia de los estados, de la federación y los municipios. También hablar de libertad, no hay ninguna duda, tiene que ver hoy más que nunca con la libertad de mercado. Y hago este señalamiento porque desafortunadamente en fechas recientes, hoy mismo en la mañana, hemos visto expresiones que parecerían tratar de regresar a estos tiempos en que se sataniza la libertad de mercado. Hoy justamente desde Palacio Nacional se empezaba a culpar a las empresas que tienen como misión la distribución de los combustibles, de las gasolinas, de la ruta que han tenido los precios en fechas recientes. Qué cómodo resulta buscar culpables, qué cómodo satanizar. Ahora les tocó a los gasolineros, antes les ha tocado a otros ramos de la economía, y qué lamentable que después de una ruta que se hace en el país para que tengamos concesiones competitivas, franquicias y ahora la entrada al mercado de empresas, cosa que se fue construyendo a lo largo de décadas, que hoy por la mañana se señale por el presidente desde el Palacio Nacional la posibilidad de que el Estado de manera directa quiera intervenir con estaciones de servicio de su propiedad. Esto sería una regresión histórica en una ruta de fortalecimiento de la economía y mercado, y desde luego que no lo vamos a permitir. También vemos con preocupación cómo la libertad de emprender, y que tiene como una de sus notas características que quien hace mejor la tarea del mercado puedan tener un mejor desempeño en las ventas a sus particulares y también al gobierno, hoy se encuentren satanizados. Justamente hoy en la mañana, en el mensaje del presidente, sin que medie un procedimiento, sin que medien justificaciones de derecho, se ha sancionado de facto, se ha hecho caer la guillotina, la espada de Damocles sobre 3 empresas que tienen como único atributo el haber tenido una participación destacada en las compras de gobierno en periodos previos. Aquí no estamos para defender ningún proceso, pero nos parece absolutamente injustificable que el solo hecho de tener una participación relevante en un sector pueda ser motivo para que se le pueda señalar y etiquetar con un velo de sospecha. Hoy esto que afecta a empresas del sector farmacéutico, mañana pudiera ser también materia de señalamiento de empresas de cualquier otro giro por el solo atributo de tener un papel relevante en el mercado. Por eso le decimos desde aquí al presidente que si en algo se quiere contribuir desde el gobierno federal particularmente, para lograr un crecimiento económico como el que se ha planteado y que desafortunadamente las cifras no van nada bien,
La misión fundamental que le corresponde al gobierno es el de crear confianza, el de establecer la certidumbre de corto, de mediano y de largo plazo, y entonces sí, el mercado, los inversionistas, los capitales pequeños y los grandes, los de los sectores tradicionales y de las economías emergentes, todos ellos pueden concurrir para que en el México pueda haber mayor inversión y con esto puedan llegar también los empleos y al final el bienestar, que es a final de cuentas lo que nos interesa a todos. Pero me parece que los eventos de esta mañana, que se suman a una serie de descalificaciones, no son de ninguna manera un mensaje conveniente, no es un mensaje alentador para que pueda fomentarse la inversión. Ojalá que haya espacio para la rectificación y que encontremos un presidente que esté invitando en los hechos, no solamente de manera esporádica, sino de manera cotidiana, a que pueda darse esta inversión. Pero mis amigos, más allá de la importancia que tienen esos aspectos que les he mencionado, lo más importante de ese México de la libertad al que todos aspiramos es a la vivencia plena de la libertad de disentir, a la libertad también de asociarnos, porque eso es lo que dio origen a este organismo. Cuando hace 90 años nuestros fundadores tuvieron la iniciativa de conformar la Coparmex, fue precisamente el ánimo de defender, de ser un contrapeso, de ser una voz que construye pero que sabe sentir lo que animó la formación de esta organización. Y yo estoy seguro que sabiendo acompañar en las buenas decisiones de política pública, vamos a mantener siempre también vigente esa capacidad de sentir, porque eso es consustancial a los empresarios y es consustancial a la Coparmex. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos el diálogo de este señor que, para ponerlo más a razón del concepto que vamos a tratar, el presidente López Obrador en realidad en la mañanera pues hacía la invitación de que los gasolineros que tienen una tendencia inmoral a subir los precios de las gasolinas, siendo que ellos reciben un aporte de parte del gobierno federal a que se baje, les vale y lo siguen manteniendo alto el precio de la gasolina para el consumidor final. Entonces lo que se refiere aquí este empresario es haciendo una crítica a la plática de la mañanera de López Obrador de que, según él, no es justo que el gobierno cree sus propias gasolineras para bajar el precio de la gasolina. ¿Es esto justo? ¿Es que acaso la gasolina debe pertenecer al mercado bursátil, a la especulación del mercado? Para eso vamos ahora a analizar lo que es la nota del día de martes 9 de abril y explicaremos un poco más lo que pensamos en Noticias EM sobre lo que este señor dice. Empecemos explicando a Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. La Confederación Patronal de la República Mexicana es un sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresarios de todos los sectores que buscan mediante ella su representación en el ámbito laboral y social. El nivel de descaro y cinismo de la Coparmex en sus declaraciones dirigidas hacia el presidente de la República solo se compara al mismísimo Talmud judío, que son las reglas de conducta de los judíos, por citar unos ejemplos. Golpear a un judío es como bofetear la cara de Dios. Establecemos que ningún rabino alguna vez pueda irse al infierno. Cuando el Mesías llegue, cada judío tendrá 2.800 esclavos. El Santísimo habló hacia los israelitas: vosotros me habéis reconocido como el único dominador del mundo, y por eso yo os haré los únicos dominadores del mundo. Donde se aprecia su intachable humildad y sentido de la autocrítica del reglamento talmúdico, entiéndase el sarcasmo. De esta misma manera, con una comparación digna de las declaraciones hechas por Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex, en su visita en Guadalajara para la Asamblea Anual de Coparmex Jalisco, se aprecia el descaro y cinismo de este sindicato. Habría que explicar algo a la audiencia antes de continuar. Al hacer esta comparativa con el reglamento de los judíos, doy por sentado que los dueños de bancos y multinacionales
son de descendencia judía, o cuando menos de conducta judía innegable. Vaya, no pertenecen a la naturaleza humana, y como expliqué en Rango de Pensamiento Inhumano en el 11º capítulo del radioblog, pareciera que son humanos de apariencia, pero no se confundan. Para un humano verdadero no está en su naturaleza hacer este tipo de declaraciones donde perjudicaría no solo a un servicio que es básico para toda la ciudadanía, sino que también perjudica la inflación de todos los ciudadanos en el mercado, haciendo más miserable la vida de nosotros, trabajadores de a pie, cuando ellos se refieren a que si esto se implementa habría un retroceso histórico, hacen referencia a un retroceso histórico del sometimiento de los mexicanos. La Coparmex, que se comporta como talmúdicos adestrados, hay que, aún sin ser judíos, son tan miserables como ellos, siendo que el sindicato de Coparmex sería desechado por los verdaderos talmúdicos cuando le dejen de servir a los dueños de los bancos y multinacionales, o sea, a los talmúdicos. La Coparmex, al hacer este tipo de declaraciones, solo confirma su calidad de cosechado por los demonios. Y tengo que aclarar ahora, no todos los judíos son talmúdicos, pero sí todos los talmúdicos son unos demonios, o en todo caso organismos asimilados que ya no queda humanidad en ellos y no pueden ser recuperados. Como dije en un artículo anterior en Noticias EM, no es solo un canal de noticias más, sino un espacio que pretende recuperar el espacio matricial humano para que las personas puedan entender el porqué de los acontecimientos en su verdadero contexto. Si ahora piensan que caigo en alguna etiqueta de loco religioso por comentar la noticia de esta forma, está bien. Es porque su capacidad mental no les permite entender la naturaleza de este tipo de personas que ya no son humanos, que ahora más bien deberían de preguntarse si debieran de considerar a estas personas humanas y a mí un loco, o por fin entender que si ustedes no deciden defender su propia humanidad eligiendo aceptar que exista la naturaleza humana de la cual tanto defiendo. Es su decisión única de ustedes y de nadie más, pero la mía es el haber decidido no hacer un canal de noticias cualquiera, sino uno que haga activismo para recuperar la naturaleza humana perdida por nuestra ignorancia y apatía, de reconocer lo inhumano de lo humano, porque al parecer todavía hay gente que cae en defender o siquiera dudar si que la Coparmex argumenta es válido, que por supuesto no lo es. En el artículo en cuanto a lo raquítico del salario mínimo, los sindicatos, como lo expuse en el punto número 3 de los aspectos importantes de una empresa pública, fue que es incompatible que el personal que labore en ellas sean permanentes, todos sin excepciones, tienen que tener ciclos limitados de existencia en la empresa para no generar sindicatos, que es una forma de los lobbies, ingiriendo en la empresa para su propio beneficio. Razonamiento que no es equivocado, los sindicatos son una forma de lobbies y todos los lobbies tienen el doble rasero en sus bases, inherente a su forma propia, inherente a su propia conformación del sindicato mismo. Y es que no puede ni debe de existir en ninguna empresa pública o empresa de servicios básicos, como tampoco en los gobiernos, porque esa forma la hace el pueblo mismo al pedir lo justo para todos. Pensar algo diferente es envenenar a la mente humana con conductas talmúdicas, esperando a que caigan en la trampa de personas sin escrúpulos, como lo ha demostrado ser la propia Coparmex. Sin más me despido, no sin antes invitarlos a que si les gusta el video, darle pulgar arriba y suscribirse al canal. Por mi parte esto ha sido todo, me despido. Nos vemos pronto.